Muy buenas noches, que Dios lo bendiga. Qué gusto en esta hora poder estar con usted desde la comodidad de su hogar. Algunos están en el trabajo, no sé en qué lugar se encuentre, pero damos gracias al Señor porque iniciamos un nuevo mes. El mes de octubre ha terminado con dificultades, con pruebas, con victorias. Independientemente lo que a usted le haya tocado vivir en este mes de octubre, lo que sí sabemos es que el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no se ha olvidado de nosotros y Él ha estado de nuestra parte. En la situación que sea, Él sigue siendo Dios y en esta hora vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para poner el tiempo de la palabra en sus manos. Buen Dios Todopoderoso, en esta noche damos gracias por la oportunidad que nos das para recibir tu palabra. En esta hora, Señor, tu palabra sea esa agua viva que venga a refrescar nuestro espíritu, que sea tu palabra la que quite la venda de los ojos, todo estorbo en los oídos sea quitado en esta hora. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermano, vamos a meditar por un momento en las Sagradas Escrituras. Iniciamos en esta noche hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, cuando vino en forma de hombre, siendo 100% hombre, la historia de la humanidad cambió. A cada lugar donde Jesús llegó, producía un cambio. Cada lugar donde Jesús llegaba, llevaba luz a esos lugares de tinieblas. Gloria a Dios por eso. Hermanos amados, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, aunque las personas no lo quieran aceptar, ahora la historia se escribe antes de Cristo y después de Cristo. Grandes cosas han ocurrido en la vida de todo aquel que ha creído y la vida de aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La vida de Jesús es un ejemplo para usted, para mí, un ejemplo para seguir, no solamente por sus acciones, sino por las palabras que Él fue dejando en cada una de las expresiones que tuvo en esta tierra. Y en esta hora vamos a meditar en una expresión que Él hizo, en una expresión que Él dijo, que estoy seguro en esta noche va a traer cambios a su vida. Seguramente en esta noche va a abrir sus ojos y va a poder usted caminar de una forma diferente. En esta hora le voy a invitar a que pueda abrir su Biblia en el libro de San Juan, capítulo número 6. Y si no, pues acompáñeme aquí en esta noche. Evangelio de San Juan, capítulo número 6, versículo número 63. Evangelio de San Juan, capítulo número 6, versículo número 63. Mire lo que dice la palabra del Señor. Lo estoy agrandando ahí un poquito para que pueda ser más entendible. Muy bien. Lo tengo ahí subrayado. Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire la declaración que el Señor Jesús hace. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Cuando escuchamos esto, usted y yo seguramente nos alegramos
porque hemos entendido, hemos experimentado y hemos comprendido el gran valor de las promesas, de las declaraciones de Jesús para nosotros como seguidores de Él, como creyentes de Él en este tiempo. Pero fíjese que algunos, cuando han escuchado la palabra de Jesús, cuando han escuchado las palabras que Él dijo, no se alegran. En vez de alegrarse, se entristecen. En vez de alegrarse, se molestan. Esto ocurrió en aquel lugar, en aquella sinagoga donde Jesús expresó esto. Viene Jesús hablándoles, viene expresando lo que representa el pan de vida. Viene diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy el maná vivo, yo soy esa vida que ustedes necesitan. Dice, Jesús hizo una expresión: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sabe? Nosotros podemos estar molestos o podemos enojarnos cuando escuchamos ciertas declaraciones de Jesucristo con respecto a nuestra vida como creyentes. Y en esta noche espero, con la ayuda del Señor, que usted y yo podamos entender lo que Él quiso decir aquí en el versículo número 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sabe que en esta época puede que la misma audiencia que estuvo escuchando esto pueda ser? Mire, leamos desde el versículo número 60. Tiene como título Palabras de vida eterna. Dice el versículo número 60 del capítulo número 6 de San Juan: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Qué pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Al oírla, póngame atención por favor, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Eso nos lo remarca el versículo número 60. Va a aparecer una vez más en pantalla. Dura es esta palabra. Aquí se lo voy a subrayar. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Pero quisiera en esta hora que pudiéramos leerlo en la Nueva Traducción del Viviente. Y dice: muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Está haciendo la relación, los discípulos están haciendo una relación que por falta de entendimiento, entonces la palabra del Señor no puede aceptarse. Que como no comprendían lo que Jesús decía, entonces al no aceptarlo, tampoco se puede poner en práctica.
Si usted y yo algo no lo aceptamos, entonces no lo practicamos. Eso es lo que nos está reflejando la palabra aquí en esta hora. Dice el 61, Jesús era consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? Muy bien. Por favor, quédese con esta expresión. Esto es muy difícil de entender. Yo ya lo he explicado en otras ocasiones, que el problema en muchas ocasiones no está en la palabra. El problema en muchas ocasiones es que nosotros como predicadores no sabemos expresarnos. Pero aquí estamos recibiendo la palabra de la fuente viva que es Jesús, no de nadie más. De la fuente viva que es Jesús. Están en una escena los discípulos y dicen, estas palabras son muy duras de entender. ¿Quién puede aceptarlas? ¿Quién puede ponerlas en práctica? Pero fíjese que me encontré con algo muy importante. Que en la base bíblica, en el original, no es la expresión difícil de entender. La explicación correcta para este texto en el original es difícil de aceptar. Dice San Juan, capítulo número 6, versículo número 60. Esto es muy difícil de aceptar. En el lenguaje que fue escrito, en la esencia de la palabra, no es la expresión difícil de entender. ¿Sabe? El verbo correcto que es aplicado ahí es difícil de aceptar. Y es por eso que sus discípulos sabían muy bien lo que Jesús estaba hablando. Él se estaba presentando como la vida de Dios manifestada en esta tierra. La vida de Dios que descendió del cielo a esta tierra. Por favor, póngale atención. Dice que muchos discípulos se enojaron cuando escucharon el mensaje que Jesús enviaba, el mensaje que Jesús trasladaba, el mensaje que Jesús daba. A muchos los enojaba. Lo vimos en Reina Valera. Si usted tiene la versión Reina Valera en sus manos, dice, dura es esta palabra. Mas podemos ver en el lenguaje original, dice, difícil de aceptar es este mensaje. Y Jesús estaba presentando en aquel entonces en forma de persona, en este tiempo en forma de espíritu. El mismo mensaje, salvación trayendo a las personas, vida nueva, una nueva oportunidad, perdón de pecados. Es el denominador común con el cual ha venido por años, por meses, por siglos, trasladándose ese mensaje. Vida nueva, salvación, perdón de pecados, redimirnos y librarnos de la muerte eterna. Y número 2, está explicando Jesús que nadie puede vivir esta vida ni enfrentarse a la eternidad si no se somete a Él. Y ahí es donde comienza la complicación de muchos. Cualquiera da gracias a Dios. Cualquiera dice muchas gracias, Diosito lindo, por lo que tú has hecho.
Pero cuando usted toca el tema de vivir dependiendo y sometidos a Jesucristo, las cosas cambian. Cuando usted habla de caminar dependiendo de la mano de Jesús, hermano, amigo, si usted en esta noche me está viendo, me está escuchando, el rostro de muchos cambia. Porque quieren seguir a Dios, pero no quieren obedecer a Jesucristo. No quieren obedecer los mandatos de Jesucristo. Y las palabras de Jesús fueron: yo no vengo a hablar de parte mía, yo vengo a hablar de parte de mi Padre. Yo no hablo de lo que a mí me place, yo hablo las palabras del cielo, las traslado a esta tierra. Las instrucciones que les estoy dando no son antojadizas, no son porque a mí me plazca. La información, el consejo que yo estoy trayendo a ustedes es un consejo de parte del cielo para que ustedes en esta tierra les vaya muy bien. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta hora? ¿Cuántos podemos glorificar a Jesucristo en esta tarde, noche? Y decirle: gracias, porque cuando he respetado tu palabra, cuando he obedecido a tu palabra, mi vida ha cambiado. Mi vida, aunque en un inicio se vea turbulento, el final ha sido en paz. Mas cuando hemos hecho nuestra voluntad, cuando hemos hecho las cosas como a nosotros nos place, hemos comenzado en paz y nuestro final ha sido turbulento. La gran diferencia en Jesús: cuando hago las cosas a mi manera y cuando hago las cosas a la manera de Jesús. Puede que el inicio aquí sea turbulento, pero el final es en paz. Y aquí el inicio es en paz, pero hay un final turbulento. Un inicio turbulento, pero con Cristo de tu lado. Un inicio en paz, sin Cristo de tu lado. Mis palabras, dice Jesús, son espíritu y son vida. Las palabras que yo les hablo no vienen de parte mía, son de parte del cielo. Y el mensaje que en esta hora yo te vengo a trasladar no es de parte de César Molina, es de parte de lo que escrito está en la palabra por el Señor Jesús. Palabras de Él. Nos encontramos con una verdad que vuelve a aparecer de época en época. Una y otra vez se repite lo mismo. Una y otra vez las personas se siguen ofendiendo con el mensaje de Jesucristo. Las ordenanzas, las instrucciones de Jesús. Pongo en pantalla una vez más. Muchos de sus discípulos, versículo número 60. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender, ¿cómo alguien puede aceptarlo? Y dijimos que el problema no es lo complicado de entender. El problema es el no querer aceptar el mensaje de Jesús. El problema no es la dificultad intelectual, sino la demanda moral de Cristo para los que somos sus discípulos. Hay una alta demanda moral de parte de Jesús hacia nosotros, no la sociedad. La sociedad sabe esto y por eso es que la sociedad te pone una marca. La sociedad te encuadra de lo que es correcto que tú hagas y lo que es incorrecto. Expresiones como estas. ¿Y no que es cristiano, pues? ¿Y no que va a la iglesia? Las personas asumen con que tú vas a la iglesia que tú eres una nueva persona. Entonces ahí vienen actitudes y reacciones de muchos. Sí,
Yo soy manso, pero no menso, dicen. Sí, dicen algunos, yo soy seguidor de Jesús, pero Él fue el único que pudo poner la otra mejilla. Yo no soy Jesús. Otra expresión es, perfecto, solo uno ha habido. Yo soy un pecador como cualquiera. Y son expresiones que comenzamos a dar. Como dijera la abuelita, para lavarnos las manos. Y no estamos dándonos cuenta que nosotros hemos sido redimidos con la sangre de Jesús. Nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora hay una diferencia entre esa persona que te insultó y tú. La diferencia es que en ti habita el Espíritu Santo, que te guía a toda verdad. El Espíritu Santo que te guía por el camino de justicia. Y el Espíritu de Dios que te convence de pecado. Esa es la gran diferencia de entre nosotros con las personas que no han tenido un encuentro con Cristo. Y entonces, hermanos amados, el problema no es intelectual. Hágame un favor, repita conmigo. El problema no es intelectual. Ayúdeme, por favor. No se sonroje. El problema no es intelectual. El problema no es el grado académico que tú tengas. El problema no es tu coeficiente intelectual. El problema es, escuche por favor, el problema es la dificultad de aceptación de la palabra del Señor. Porque usted puede escuchar el mensaje lo puede confrontar, pero lo que hace el cambio es si aplico o no aplico la palabra, si lo acepto o no acepto su palabra. Sigamos entonces. Repito una vez más, el problema no es la dificultad intelectual, sino la demanda moral de Cristo para que los que somos sus discípulos. Diría alguien, eso sí está difícil usted. Eso sí está complicado. Cuando dicen amén, en algún momento hemos usado esas palabras, hemos expresado esas palabras, hemos caminado con esas palabras. Hermanos amados, aquí está el gran inconveniente, aquí está el gran problema. Muchos comienzan, pero en el camino se van quedando. ¿Y sabe por qué se van quedando en el camino y no perseveran en Cristo? Porque no aceptan el mensaje de Jesús. Entonces comienza a haber un choque. Muchos comienzan, pero pocos permanecen. Y entonces la gran pregunta es, ¿por qué son pocos los que permanecen? ¿Por qué son pocos los que están enraizados, están sujetos, están en obediencia a Cristo Jesús? Revisemos, por favor, ayúdeme, el versículo número 64. Y aquí está el primer motivo y gran problema
en muchas personas. Revisemos, por favor. Leamos en esta noche. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. El primer gran problema, lo voy a poner en la versión Reina Valera, aquí estamos leyendo la Nueva Traducción del Viviente. ¿Por qué pocas personas permanecen en el camino de Jesucristo, en el camino de la salvación, en el camino de la vida eterna? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de ustedes que no creen. Primer y gran problema, el no creer. Primer y gran problema, hermanos amados, el no creer a la palabra del Señor. Porque como aquí lo dice la palabra del Señor, en aquel tiempo es el mismo problema con el que hoy nos estamos enfrentando como predicadores. Nos estamos enfrentando en estos tiempos que las personas se molestan con el mensaje, con las palabras de Jesús. Óigamelo bien, con lo que Jesús dice. Enójese conmigo cuando yo venga y hable algo de mi cuenta, algo de parte mía. Entonces usted tiene toda la capacidad y tiene toda la autorización para molestarse. Pero aquí, lo que Jesús dice a muchos les es ofensivo. Y entonces es lo que se ha hablado. Necesitamos predicar la verdad. Necesitamos predicar a Jesucristo. Necesitamos llevar el mensaje de salvación y quitar el mensaje humano y poner una vez más desde el púlpito, desde el altar, a Jesucristo. Quitar los libros del púlpito, quitar la filosofía del púlpito, quitar el humanismo del púlpito y una vez más establecer a Jesucristo, porque el humanismo lo único que ha hecho es distorsionar la palabra. El humanismo, la filosofía, los libros, lo único que han hecho es transgiversar el mensaje de salvación. Hermano, esto es como que usted se vaya a tomar una limonada y usted va a la tienda, compra un sobrecito de juice de Tang, no sé si todavía existan. Usted viene, diluye ese sobre en 1 litro de agua, lo revuelve, aplica azúcar y usted dice, tiene el sabor y la sensación de que usted está tomando una limonada. Pero en realidad, usted lo que está tomando es algo parecido a una limonada. Algo que se parece a una limonada.
pero no es una limonada. Y es lo mismo que comienza a pasar. Estaba leyendo en esta semana y decía que está comenzando a pasar lo mismo que hace más de 500 años antes de la Reforma. La religión que prevalecía en esos años emitía sus propios libros. La religión que en ese tiempo prevalecía hacía sus libros y hacían a un lado la palabra del Señor. Lo mismo está pasando en el año 2020, en estos años. Ahora las personas lo que consumen es lo que escriben los predicadores. Las personas lo que consumen es lo que escriben los teólogos. Y están desplazando la palabra del Señor, la esencia que es la Biblia. Y entonces creemos a lo que un hombre dice. Creemos a lo que una persona ha escrito, pero no estamos creyendo en la verdad, en el fundamento, en quien es la vida, en quien tiene el poder para transformarlo. Aquí lo dice, hermanos amados. Porque mis palabras, ¿qué son las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús son vida. Versículo número 63. Las palabras, por favor, mucha atención. Las palabras, pongámoslo en un tiempo presente. Las palabras que yo les hablo, las palabras que son mías, dice Jesús, son espíritu y son vida. Pero el gran problema de las personas en este tiempo es que están consumiendo palabra de hombre. Están consumiendo revelación de hombre. Y se han olvidado y han hecho a un lado la verdad del Dios Todopoderoso en su palabra. Y en esta noche creo que necesitamos pedir perdón, porque hemos desplazado la palabra del Señor por una prédica. Yo no estoy en contra de que usted escuche prédicas, pero usted necesita alimentar su espíritu. Usted necesita alimentarse para poder tener vida espiritual. Las palabras que yo les hablo son vida. Las palabras que yo les hablo son espíritu. Las palabras que yo les hablo en otro sentido los van a transformar. El no creer, hermanos amados, a la palabra de Jesús, por no creer, es que hoy tenemos una iglesia débil, una iglesia, disculpe la palabra que voy a usar, una iglesia raquítica. Una iglesia que cualquier viento, cualquier situación difícil, cualquier dificultad, cualquier prueba, ¡boom!, nos bota. Y entonces volvemos otra vez a justificarnos y ahí sí usamos la palabra. Nos justificamos con palabras. Es que la carne es débil, hermano. ¿Verdad, hermano? La carne es débil. ¿Verdad, hermana? La carne es débil. Queridos hermanos, el no creer trae grandes complicaciones. Porque si tú no crees a Jesús, si tú no crees a lo que Él dijo,
entonces no vas a poder permanecer, no vas a poder avanzar y no vas a poder ser el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, capítulo número 3, versículo número 12. Libro de Hebreos, capítulo número 3, versículo número 12. Versión Reina Valera. Mire cómo lo expresa. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de ustedes que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Las personas, hermanos, si no creemos, nuestro corazón está mal. Si tú y yo no creemos, tenemos un corazón malo delante de Dios. Porque no es un corazón humilde que acepte la palabra del Señor. Hermanos amados, vayámonos por favor al versículo número 19. Y dice, y vemos que no pudieron entrar. Si que leamos un poquito. Versículo número 12 estábamos. Leámoslo completo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ya comenzó a darnos una luz aquí. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que te retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Lo que yo creo me sirva para terminar hasta que yo cierre mis ojos en esta tierra o cuando Cristo venga. Por eso hay una palabra de Jesús. Hay una pregunta y dice, ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Será que cuando venga Jesús, cuando regrese, hallará fe? ¿Hallará gente crédula de Él? Entre tanto, dice el versículo número 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él, o sea Dios, disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos, dice, que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. No pudieron tener reposo. No pudieron reposar. Y Él es nuestro reposo. Él es nuestra paz. Y no pudo haber reposo en el pueblo del Señor como consecuencia de que no le creyeron. De no haber creído. La incredulidad, hermanos amados, trae serias consecuencias. Porque si tú no crees, no vas a seguir en sus caminos. Si tú no le crees a Jesucristo, mañana vas a creer a algo más que no sea Él y te va a apartar del camino. Y entonces no vas a perseverar.
Voy cerrando en esta noche. Escuche esto, por favor. El no creer es igual a no aceptar sus instrucciones. El no creerle al Señor es igual a no aceptar sus instrucciones. Te traigo un ejemplo simple en esta noche. Para los esposos, dice la palabra del Señor, el que no provee para su casa es peor que un impío. El que no da gasto es peor que una persona que no ha aceptado, que un incrédulo, alguien que no ha aceptado, que no ha creído a Jesús. Aquella persona, dice Jesús, que no hace un presupuesto, eso lo habla en el Evangelio de San Lucas. Aquella persona que comienza a edificar una torre, no hace un presupuesto, no se sienta y hace números, puede que mañana su obra quede inconclusa y entonces las personas pasen y se burlen de él. Aquellos que no hacen presupuesto, aquellos que no tienen un orden financiero, yo así manejo mis finanzas, no le están creyendo a Jesús. Y entonces le comienzan a dar la espalda a Jesús. Y entonces se vuelve un motivo, hermanos, tus finanzas comienzan a ser un problema en tu vida. ¿Y por qué comienzan a ser un problema en tu vida? Porque tú no te sientas y no haces un presupuesto. Menos que ofrendes, menos que diezmes. Menos que tú creas a esa parte financiera en el Señor. No le crees. ¿Te das cuenta cómo las cosas? Decimos que somos creyentes en Cristo, pero dejamos de seguir las instrucciones que Él nos da. A las esposas les dice, sométanse a su marido. ¿Qué pasa? Es que yo aquí estamos en la nueva temporada. ¿Por qué me tengo que someter a mi esposo si este es un tirano? ¿Cómo es eso? No crees a la palabra y si no crees no obedeces. Yo no te estoy obligando, César Molina no te está diciendo obedece a tu esposo. César Molina no te está diciendo obedece a tus padres. Porque de mí no viene la salvación. No es César Molina el que te está dando las instrucciones. Le he enseñado por mucho tiempo. Lo que usted hace, lo hace para el Señor. Con su vida, con su servicio, con sus finanzas. Lo que usted hace, lo hace para el Señor. Y entonces del Señor va a venir su recompensa. Vamos en estas semanas por delante. Si usted agarra esto de base, a comenzar a ver las palabras de Jesús. Porque las palabras de Jesús van a ser vida. Van a darle vida, van a cambiarte. Pero esa es la responsabilidad de su servidor. Pero la responsabilidad suya es, y también la responsabilidad mía, mire, tengo doble responsabilidad. Dichoso usted que solo tiene una. Su servidor tiene dos. El enseñarle las palabras de Jesús y el vivirlas. Usted lo único que tiene que hacer es escuchar y aplicar la palabra.
Dígale que está a su lado, qué fácil es esto. Lo complicado aquí no es tu nivel intelectual. Aquí lo complicado está, como decía la palabra, en tu corazón. Que tú te quieras humillar delante del Señor y aceptes su palabra. Incline su rostro, por favor, y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que pudimos meditar en su palabra. Amado Dios, te doy gracias en esta noche por permitirnos escuchar este mensaje y podemos, Señor, comprender que cuando te escuchamos a ti, tenemos una transformación. Va a ocurrir algo en nuestra vida. Gracias, Dios del cielo, por tu bondad, tu misericordia y tu amor. Amén y amén. Iglesia, en esta hora voy a orar por sus finanzas. Si usted tiene su ofrenda, sus diezmos ahí, póngale sus manos, por favor. Tómelos en esta hora y los vamos a bendecir, los vamos a santificar en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia, presentando estas ofrendas de tu pueblo, estos diezmos, estas primicias, esta ayuda para construcción. Las venimos poniendo en tus manos y sean santificadas. Recíbelas, Señor Jesucristo. Por medio de tu sangre sean lavado este dinero y hoy recíbelos, Padre, como una ofrenda agradable. Es en ti que ofrendan, es en ti que diezman, es para ti que ellos dan, Señor amado, y de ti vendrá su recompensa en estos meses. Gracias, Dios amado. Yo desato la bendición tuya para este mes, que haya para el pago de casa, pago de alquiler, pago de luz, pagos de agua, pagos de internet, para los gastos de gasolina. Señor amado, conforme a la obediencia de tu pueblo, encuentren la bendición en ti, Señor. Amén y amén. Que Dios lo bendiga. Yo le voy a sugerir que esté atento al chat del grupo. Yo le voy a estar trasladando información en esta semana. Lamentablemente no podemos reunirnos para hacer cultos, pero le pido por favor que esté atento y que se disponga para poder estudiar la palabra del Señor. Dispóngase a estudiar y a meditar en la palabra del Señor y va a ver que va a traer un cambio a su vida espiritual. Los días que estamos son malos. Me alegro mucho de que haya estado sintonizado. Un saludo para cada uno, para sus hogares, que Dios los bendiga. A cada uno de los niños me dicen: pastor, yo los saludo y usted no me saluda. Un saludo en esta noche para cada familia. O sea, tenía la esperanza, es mejor esa palabra, tenía la esperanza de que el semáforo cambiara, pero eso sucede hasta en la tarde. El comunicado final, eso es hasta la tarde. Y entonces, para haber necesitado tomar Santa Cena hoy de la forma virtual, usted tendría que haber llegado ayer a la iglesia y hoy participar. Entonces, el próximo fin de semana vamos a estar vamos a estar participando de la Santa Cena. Entonces, únase por favor, esté atento para ir a recoger. Se prepara el pan, el jugo con mucho amor para que usted pueda ser partícipe. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en el resto de la semana. Un fuerte abrazo y Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Muy buenas noches.